Hola, buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Jaiko y hoy vamos a hablar de la fecundación. Los tópicos van a ser: ¿qué es la fecundación? ¿Cuál es el fenómeno de la capacitación? Las fases respectivas de la fecundación y los resultados de la misma. Bueno, ¿qué es la fecundación? Básicamente es el proceso de fusión entre el espermatozoide y el ovocito, ¿no? Entre los gametos masculinos y femeninos respectivamente. ¿En dónde ocurre? A nivel de la trompa de falopio. ¿En qué porción de la trompa de falopio? En la ampolla o región ampular, que es el tercio distal de la trompa de falopio. ¿Sí? Solamente un 1% de los espermatozoides en su camino hasta llegar a la ampolla puede sobrevivir. Recordemos que para llegar a la trompa de falopio, a la región de la ampolla, se debe atravesar el canal vaginal, el cérvix, el cuerpo del útero y las porciones proximales y distales de la trompa de falopio, ¿no? Bueno, acá podemos ver una imagen del aparato reproductor femenino. Podemos ver nuevamente a la vagina, el fondo sacovaginal, el cérvix, el cuerpo del útero y la trompa de falopio, con sus fibras respectivamente pegadas a esto que es el ovario. ¿Cómo se da el movimiento de los espermatozoides a través de la cavidad uterina hacia la ampolla de la trompa del falopio? Bueno, se da por contracciones a nivel del útero y a nivel de la trompa de falopio respectivamente. Recordemos que el útero tenía un endometrio, un miometrio y un perimetrio. ¿Cuánto dura este proceso? Y se puede durar de 30 minutos hasta 6 días. Es decir, el proceso de la fecundación no necesariamente ocurre inmediatamente, sino que tiende a tardar relativamente mucho más tiempo. Esta zona es conocida como el fondo del útero, esto es el cuerpo del útero, el istmo y aquí los fondos sacrovaginales. Acá podemos ver otra imagen esquemática como el trayecto del ovocito, que producto de la ovocitación abandonó la corteza ovárica, es captado por las fibras de la trompa de falopio y se dirige hacia la región ampular de la trompa de falopio. Generalmente los espermatozoides cuando llegan al istmo pierden su motilidad, que tienen una dirección más bien rectilínea, y terminan la migración. Pero ¿qué es lo que ocurre? Las células del cúmulo captan, interaccionan con las células del espermatozoide y hacen que se dirijan hacia el ovocito y recobran su motilidad, ¿no? Y acá tenemos que introducir el término de capacitación. Básicamente es un periodo de acondicionamiento que ocurre en el tracto reproductor femenino. Esto es algo que se suele preguntar, ¿dónde ocurre la capacitación? En el tracto reproductor de la mujer. ¿Sí? ¿Cuánto dura? Alrededor de 6-7 horas, en donde ocurre principalmente la trompa de falopio, por medio de interacciones entre la mucosa de la trompa y el espermatozoide. Acá podemos ver una imagen esquemática del espermatozoide, el cual presenta una cabeza, un cuello, una pieza intermedia y su flagelo, que era una cola y una pieza principal. Acá podemos ver en mayor aumento a la cabeza, que tiene una membrana plasmática, una acrosoma, una membrana nuclear, un núcleo y las mitocondrias que se encuentran en la pieza intermedia, ¿no? Acá vemos una microfotografía. Bueno, ¿qué ocurre con la capacitación? Básicamente ocurre que una capa de glucoproteínas y otras proteínas plasmáticas que se encuentran a nivel seminal se eh, eliminan, la membrana plasmática que recubre solamente la región acrosómica de los espermatozoides. Se pierde cierta parte de
esta membrana plasmática, ¿sí? Y se produce el fenómeno de hiperactivación, en el cual se adquiere un movimiento oscilante que permite los fuertes impulsos del espermatozoide, en función de llegar hasta el ovocito, ¿no? Solamente los espermatozoides que sufrieron el fenómeno de la capacitación pueden fecundar. ¿Por qué? Porque solamente pueden cruzar ellos las células de la corona radiada y experimentar la reacción acrosómica. Bueno, acá podemos ver una imagen esquemática de un ovocito que por fuera presenta una zona pelúcida y una corona radiada. Y tenemos que introducir el fenómeno de reacción acrosómica también. ¿Cuándo ocurre la reacción acrosómica? Bueno, se da cuando se llega a la zona pelúcida. Es inducido por una de las proteínas principalmente de esa zona, la zona pelúcida, que vamos a ver posteriormente. Lo que ocurre, se libera el contenido del acrosoma que presenta proteasas, que son básicamente enzimas que son necesarias para poder atravesar la zona pelúcida. Principalmente, la enzima más característica de esta reacción acrosómica es la acrosina. ¿Y cuáles son las fases de la fecundación? Bueno, lo podemos dividir numéricamente en una fase 1, que consiste en una penetración de la corona radiada, una fase 2, que se debe atravesar la zona pelúcida, y una fase 3, que es la fusión entre las membranas celulares del ovocito y del espermatozoide respectivamente. Si nos ponemos a hablar más fino, la penetración de la corona radiada consiste primero en una penetración y luego en reconocimiento y adhesión ya a nivel próximo a la zona pelúcida, en el cual se produce el reconocimiento de las especies, en este caso la especie humana, ¿no? Homo sapiens sapiens. A nivel de la fase 2 ocurre la reacción acrosómica, que ya vimos previamente, la denudación y la penetración de la membrana pelúcida, como así luego aparece la fase 3, que es la fusión entre las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. Se produce un bloqueo de la polispermia. Esto quiere decir que si un espermatozoide se fusionó con el ovocito, se produzca un bloqueo por el cual no pueda otro espermatozoide fecundar al mismo ovocito. Y se produce la reanudación de la segunda división meiótica del ovocito, ¿no? Y luego se forman los pronúcleos masculino y femenino, se produce la singamia y la anfimixis, algo que vamos a ver posteriormente. Bueno, habíamos dicho que la fase 1 era la penetración de la corona radiada. Básicamente, la corona radiada eran estas células que se encontraban acá, que derivaban de las células foliculares de la corteza ovárica, que estaban externas al ovocito y por dentro de ellas estaba la zona pelúcida en rojo y por dentro el ovocito, con un cuerpo polar también respectivamente. Solamente los espermatozoides acondicionados pueden atravesar la corona radiata, ¿no? Y acá podemos ver a la zona pelúcida. Recordemos que la zona pelúcida presenta principalmente tres tipos de proteínas, ZP1, ZP2 y ZP3. Las interacciones entre ZP2 y ZP3 son intercaladas y unen como puentes entre sí ZP1. ZP1 básicamente es una proteína de unión entre ZP2 y ZP3, como lo podemos ver aquí. Acá podemos ver a la cabeza del espermatozoide y algo que vamos a ver ahora, cómo se produce la penetración de la zona pelúcida. Bueno, hay glucoproteínas, principalmente ZP3, que rodean al ovocito y pueden facilitar la adhesión del espermatozoide e inducir a la reacción acrosómica. ¿Cómo se induce la reacción acrosómica? Acá podemos ver que ZP3, esta proteína en azul, presenta N-acetilglucosamina por fuera, es un hidrato de carbono, recordemos, que tiene a su receptor a nivel de la cabeza del espermatozoide. Esto, luego de una cascada de segundos mensajeros, genera la denominada reacción acrosómica.
¿Qué enzimas se liberaban? Bueno, principalmente la crosina, que permite la penetración de toda esta capa que es la zona pelúcida. Igualmente, la permeabilidad de esta zona pelúcida cambia luego de que la cabeza del espermatozoide hace contacto con la superficie del ovocito. Esto es debido a que se debe de bloquear la poliespermia. Entonces, podemos ver que también se produce una reacción de zona. Esto consiste en que el ovocito, cuando entra en contacto con el espermatozoide, libera enzimas lisosómicas en forma de gránulos corticales que revisten la membrana plasmática del ovocito. ¿Qué hacen estas enzimas? Modifican las propiedades de la zona pelúcida para evitar la penetración de nuevos espermatozoides. Y bueno, la fase 3, recordemos, consistía principalmente en la fusión de las membranas del ovocito secundario y del espermatozoide respectivamente. ¿Cómo se produce la adherencia entre el ovocito y el espermatozoide? A través de integrinas por parte del ovocito y desintegrinas por parte del espermatozoide. ¿Sí? Luego de esta interacción se produce la fusión de las membranas, que en particular en el humano no ingresa la membrana plasmática del espermatozoide hacia el citosol del ovocito. Recordemos igualmente que la parte de la cabeza que estaba contigua al acrosoma, en esa zona se perdía la membrana plasmática en la reacción acrosómica, por lo tanto la fusión entre las membranas ocurre en la región más bien posterior de la cabeza. Acá podemos ver. ¿Sí? Bueno, como habíamos dicho, en el ser humano la membrana plasmática queda atrás de la superficie del ovocito. Solamente ingresa a la cabeza y la cola, principalmente, ¿no? Entonces, cuando el espermatozoide ingresa al ovocito, se producen tres cambios principales. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, primero, las reacciones corticales y de zona para bloquear la poliespermia. La reanudación de la segunda división meiótica. Recordemos que el ovocito secundario estaba frenado en metafase 2. Y la activación metabólica del ovocito. Las reacciones corticales y de zona consisten principalmente en gránulos corticales que liberan enzimas lisosómicas y producen cambios tanto en el ovocito como en la zona pelúcida para que se vuelva impenetrable tanto la membrana plasmática del ovocito como la zona pelúcida. Esto permite la poliespermia, principalmente evitar el ingreso de otro espermatozoide al citosol del ovocito, ¿no? Se reanuda la segunda división meiótica, que estaba frenado en metafase 2 en la porción del dicteocteno, principalmente. Luego se termina esta división meiótica, en la cual se forma un segundo cuerpo polar y el óvulo finalmente, ¿no? Entonces se da el ovocito definitivo, o óvulo. Es decir, que el óvulo solamente es óvulo si y solo si entra en contacto con el espermatozoide a nivel del citosol, ¿no? Si se fusiona un espermatozoide, el ovocito secundario retoma la metafase 2 y completa su división. Recordemos que son células haploides, es decir, presentan la mitad del número de cromosomas de las células somáticas, es decir, 23 cromosomas, 22 somáticos y uno sexual. En el caso de la mujer, al presentar solamente cromosomas X, dos pares de cromosomas X, el ovocito siempre va a tener el cromosoma sexual X. Mientras que el espermatozoide puede presentar un cromosoma sexual X u un cromosoma sexual Y. Luego, los cromosomas, los 23 cromosomas del ovocito definitivo, se condensan en una zona que se empieza a llamar pronúcleo femenino. Acá podemos verlo.
también se producía la activación metabólica del ovocito, que consiste en procesos moleculares y bioquímicos que acompañan a la formación del huevo cigota tempranamente. El espermatozoide, por su parte, también se localiza cerca del pronúcleo femenino, se dilata su núcleo y se forma el pronúcleo masculino. Es decir, que se forma un pronúcleo tanto masculino como femenino. Durante este crecimiento, recordemos que ambos pronúcleos son haploides, se debe replicar su ADN, ¿no? Y acá lo podemos ver. Los 23 cromosomas maternos junto con los 23 cromosomas paternos se dividen en el centrómero, ¿no? Las cromátides hermanas se dirigen hacia los polos opuestos, se separan y se restablece un número diploide de 46 cromosomas por parte de la célula, ¿no? Luego se produce una citocinesis, ¿no? Una vez que ambos cromosomas, que los 46 cromosomas se separaron, sus cromátides hermanas, se produce la separación de ambas células, ¿no? Y se produce la primera mitosis. En particular, hay un proceso previo que es la singamia. La singamia es la unión de los pronúcleos masculino y femenino. Y la anfimixis, que le sigue a la singamia, es básicamente la ubicación de los cromosomas en el plano ecuatorial, algo correspondiente a la metafase de la mitosis. Y esto se considera el fin de la fecundación. ¿Y cuáles son sus resultados? Bueno, el restablecimiento del número diploide de cromosomas, la determinación del sexo, dependiendo si el espermatozoide presenta un cromosoma sexual X o un cromosoma sexual Y, el inicio de la segmentación, algo correspondiente a la primera semana de gestación, y si no se produce esta fecundación, el ovocito degenera alrededor de las 24 horas.